Zacatecas es un estado forjado por la plata. Durante casi 5 siglos, buena parte de su riqueza salió del subsuelo y permitió levantar catedrales de cantera rosa, callejones empedrados y antiguos palacios coloniales. Pero después de tantos años de minería, todavía existen lugares bajo tierra que siguen sin explorarse por completo y que continúan rodeados de misterio. Además, el estado guarda sitios a los que no cualquiera puede entrar. Minas selladas, pueblos casi abandonados, zonas clausuradas, ruinas restringidas y rincones que incluso los habitantes prefieren evitar. En este recorrido conoceremos 10 lugares prohibidos de Zacatecas. Antes de empezar, suscríbete a Compadre Mexicano para demostrar que el contenido de nuestro México igual tiene apoyo. Número 10. Aranzazú del Cobre. A unos 7 kilómetros al sureste de Concepción del Oro, siguiendo el antiguo camino hacia Salaverna y Mazapil, existe un asentamiento prácticamente borrado del mapa. Se encuentra aproximadamente a 2.540 metros sobre el nivel del mar, entre el Cerro del Hundido y el Cerro del Temeroso. Su nombre es Aranzazú del Cobre, aunque en la región muchos simplemente lo conocen como el Cobre. Durante el periodo colonial fue un importante centro minero. En sus mejores años hubo calles llenas de habitantes, viviendas construidas con cantera, comercios y una iglesia dedicada a la Virgen de Aranzazú. La comunidad creció y prosperó gracias a los minerales extraídos de las montañas que la rodeaban. Pero todo aquello desapareció. Actualmente, según el relato, Aranzazú del Cobre cuenta con apenas 3 habitantes, 3 personas que permanecen en un pueblo del que prácticamente todos los demás se marcharon. Las antiguas viviendas quedaron reducidas a ruinas conocidas como tapias. En muchos casos ya no son casas, sino paredes de piedra que continúan levantadas casi por pura resistencia al paso del tiempo. No existe agua corriente, tampoco electricidad, comercios ni escuelas. Prácticamente ninguno de los servicios que hoy consideraríamos indispensables para mantener habitada una comunidad está disponible. El único sitio que continúa recibiendo mantenimiento es la capilla dedicada a la Virgen de Aranzazú. Quienes se encargan de conservarla son descendientes de las familias que alguna vez vivieron en el pueblo. Cada 8 de septiembre regresan para celebrar a la patrona de aquella comunidad que sus familias terminaron abandonando. En realidad, ninguna autoridad ha prohibido formalmente visitar Aranzazú. El verdadero obstáculo son las condiciones para llegar y la inexistencia absoluta de infraestructura turística. No encontrarás hoteles, restaurantes, señal de teléfono ni una carretera pavimentada que termine frente al pueblo. Quien decide aventurarse hasta allá debe llevar comida, suficiente agua y estar preparado incluso para acampar. Y cuando cae la noche aparecen también las historias que forman parte de las conversaciones de los 3 habitantes restantes. Desde hace tiempo circulan relatos sobre apariciones y extrañas luces observadas sobre la cima del Cerro del Temeroso. Algunas personas aseguran haber visto objetos luminosos cuyo movimiento, según ellas, no coincide con el de aviones, satélites o drones conocidos. No existe una explicación oficial, quizá porque Aranzazú del Cobre es precisamente uno de esos lugares donde la presencia de prácticamente cualquier institución desapareció hace mucho tiempo. Número 9. Catedral Basílica de Zacatecas. La Catedral Basílica de Zacatecas es una de las grandes joyas del barroco novohispano. Su impresionante fachada labrada en cantera rosa es considerada entre las más hermosas de América. La cantidad y precisión de sus relieves alcanzan tal nivel que especialistas en arquitectura colonial la han llegado a comparar con algunos de los grandes templos europeos. Sin embargo, debajo de esa fachada monumental existe una parte de la catedral que permanece fuera de la vista de prácticamente todos los visitantes, sus antiguas catacumbas. Al igual que ocurrió con numerosas iglesias coloniales de México, el edificio fue levantado sobre estructuras que incluyen criptas y galerías subterráneas. Durante generaciones, estos espacios fueron utilizados para sepultar a obispos, sacerdotes, benefactores de la iglesia y miembros de familias adineradas que podían pagar por el privilegio de descansar en suelo consagrado. Desde hace décadas, el ingreso a estas catacumbas permanece restringido. En las pocas ocasiones en que se han abierto para realizar investigaciones o trabajos de restauración, los detalles de lo encontrado no se han difundido ampliamente. Se sabe que dentro existen restos humanos con varios siglos de antigüedad. También se habla de galerías que continúan más allá del perímetro visible del templo y de inscripciones o marcas sobre algunas paredes interiores cuyo significado no habría sido aclarado por completo. Las explicaciones para mantenerlas cerradas son principalmente técnicas: humedad excesiva, ventilación insuficiente y el peligro de provocar daños en estructuras antiguas.
Pero alrededor de estos espacios también han surgido relatos mucho menos fáciles de comprobar. Trabajadores encargados del mantenimiento y cuidado de la catedral hablan discretamente de sonidos que parecen provenir del subsuelo. También mencionan corrientes de aire frío que salen por pequeñas aberturas y una extraña sensación de estar siendo observado que, según estos relatos, aparece repetidamente en una zona específica del transepto, justo encima del lugar donde se cree que permanecen algunas de las sepulturas más antiguas. Número 8. Salaverna. La historia de Salaverna podría parecer inventada si no fuera porque sus consecuencias siguen siendo visibles. Esta comunidad perteneciente al municipio de Mazapil convivió durante décadas con la explotación minera desarrollada en sus alrededores, hasta que un día el suelo comenzó literalmente a ceder bajo las viviendas. Los socavones generados por las actividades mineras debajo de la superficie empezaron a relacionarse con hundimientos que aparecían en diferentes partes del pueblo. De pronto surgían grietas en el piso de las casas, sobre los muros de distintos edificios y a lo largo de los caminos que comunicaban Salaverna con otras comunidades. Finalmente, las autoridades consideraron que permanecer ahí ya no era seguro, declararon la zona inhabitable y ordenaron desalojar a sus habitantes. Las familias comenzaron a ser trasladadas hacia otros asentamientos, aunque algunas se negaron durante mucho tiempo a abandonar sus propiedades porque desconfiaban de que las viviendas ofrecidas como reemplazo fueran realmente equivalentes a todo aquello que estaban dejando. Así comenzó un conflicto que se extendió durante años entre habitantes, autoridades y compañías mineras. Hubo denuncias por indemnizaciones consideradas insuficientes, compromisos que los pobladores aseguraban que no se habían cumplido y la percepción entre parte de la comunidad de que Salaverna había terminado pagando el precio del crecimiento de la industria minera. Actualmente, el ingreso a determinadas zonas de Salaverna permanece restringido. Muchas de las casas abandonadas están atravesadas por enormes grietas que recorren sus paredes prácticamente de arriba a abajo. Sobre las calles existen hundimientos desde los cuales puede apreciarse la oscuridad del subsuelo. Algunas construcciones todavía permanecen de pie, pero podrían venirse abajo, razón por la que Protección Civil ha establecido perímetros donde no está permitido ingresar. Quienes vivieron el proceso recuerdan que todo comenzaba con pequeñas líneas sobre las paredes. Al principio eran tan delgadas que podían confundirse con una simple mancha. Poco a poco se ensanchaban hasta que comenzaban a escucharse crujidos provenientes de abajo. Después, alguna parte del piso podía terminar hundiéndose y dejar en su lugar un agujero donde momentos antes había suelo. Quizá lo más inquietante de Salaverna sea pensar en lo que ocurrió debajo de sus habitantes. Durante años, familias completas durmieron, comieron, criaron a sus hijos y desarrollaron su vida cotidiana sobre un terreno debilitado por espacios creados bajo tierra a consecuencia de décadas de extracción. Mientras todo parecía normal en la superficie, debajo de sus pies se encontraba un vacío que lentamente iba comprometiendo los cimientos del pueblo. Número 7. Sierra de Órganos. El Parque Nacional Sierra de Órganos guarda uno de los paisajes más impresionantes de Zacatecas y de todo México. Enormes columnas de roca volcánica se elevan hacia el cielo como si fueran los tubos de un órgano gigantesco. Son formaciones moldeadas durante millones de años que crean un escenario tan espectacular que la región ha servido como locación para decenas de películas del viejo oeste, tanto producciones mexicanas como estadounidenses. Gran parte del parque puede visitarse sin problema. Existen rutas para caminar, áreas destinadas al campismo y miradores desde donde se pueden contemplar las enormes paredes y formaciones rocosas. Sin embargo, eso no significa que cualquier rincón de la Sierra de Órganos esté abierto a los visitantes. Existen sectores cuyo acceso se encuentra restringido por diferentes motivos, desde la conservación ambiental hasta cuestiones relacionadas con la seguridad. En determinados puntos, autoridades federales y estatales mantienen vigilancia debido a antecedentes de actividades ilícitas en la región, incluyendo el tránsito de sustancias ilegales a través de rutas que aprovechan lo complicado y aislado del terreno. Por eso, los guardaparques insisten en que los visitantes permanezcan dentro de los senderos establecidos, eviten internarse solos después del anochecer y no entren a las cañadas más profundas que atraviesan las formaciones. Oficialmente, muchas de estas restricciones buscan proteger tanto al ecosistema como a los propios visitantes. Sin embargo, alrededor de la sierra también circulan historias sobre lo que supuestamente se ha encontrado en algunos puntos alejados, campamentos abandonados, caminos ocultos entre las montañas y objetos que nadie regresó a reclamar.
La Sierra de Órganos es enorme, accidentada y está llena de cañones, barrancos y escondites naturales donde alguien podría permanecer durante días sin ser visto. Esa misma geografía que convierte al parque en un espectáculo natural también ha permitido que existan rincones donde la realidad resulta bastante diferente de la imagen tranquila que normalmente aparece en las guías turísticas. Número 6. Zona arqueológica de Altavista. En el municipio de Chalchihuites, al noroeste de Zacatecas, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes del norte de México. Se trata de Altavista, un antiguo centro ceremonial prehispánico que también funcionó como observatorio astronómico y como punto de intercambio entre las culturas del centro de Mesoamérica y los pueblos asentados mucho más al norte. Altavista permaneció activo aproximadamente entre los años 400 y 900 después de Cristo. Sus constructores poseían conocimientos astronómicos de una precisión que todavía sorprende a quienes estudian el sitio. Actualmente, los visitantes pueden recorrer varias estructuras restauradas, entre ellas un salón de columnas, un altar central, una cancha para el juego de pelota y distintas plataformas ceremoniales. Sin embargo, esa parte abierta al turismo representa solamente una fracción de lo que alguna vez conformó el asentamiento. El sitio original se extiende por las laderas del Cerro Chapín y por otras áreas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia mantiene cerradas debido a que todavía requieren excavación, consolidación y trabajos de investigación. En otras palabras, buena parte de Altavista continúa enterrada. El propio nombre de Chalchihuites tiene raíces nahuas y hace referencia a la piedra verde. No es casualidad. Desde tiempos prehispánicos, esta región fue un importante centro para la extracción de turquesas y otros minerales de tonalidades azul-verdosas, materiales altamente apreciados por distintas culturas de Mesoamérica. Eso significa que la historia minera de esta zona comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. Todavía existen vestigios de aquella explotación antigua escondidos bajo las laderas de los cerros, esperando ser estudiados. El problema es que explorar arqueológicamente un territorio de estas dimensiones requiere enormes cantidades de recursos, tiempo y personal especializado. Mientras eso no ocurra, las áreas pendientes permanecen protegidas y fuera del alcance de los visitantes para evitar saqueos, daños y deterioro. Lo que todavía descansa debajo de esas montañas podría aportar información capaz de modificar parte de lo que sabemos sobre las antiguas civilizaciones del norte de México. Pero por ahora continúa bajo tierra, rodeado de silencio y detrás de avisos que dejan bastante claro que está prohibido pasar. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este gran canal para más videos, recuerda que es gratis. Número 5. Concepción del Oro. Concepción del Oro se encuentra en el norte de Zacatecas y su propio nombre resulta casi irónico cuando se observa lo que siglos de actividad minera dejaron detrás. Gran parte de la riqueza fue extraída, pero algunos de los residuos permanecieron. Estamos hablando de los llamados pasivos ambientales. Restos y desechos producidos por antiguas explotaciones mineras que quedaron sobre el territorio sin haber recibido una limpieza completa. Entre ellos existen enormes acumulaciones de jales, residuos generados durante la molienda del mineral que pueden contener metales pesados como plomo, arsénico y mercurio. Durante décadas, estos materiales han permanecido expuestos directamente al viento y a la lluvia, con el consecuente riesgo de dispersarse hacia el suelo y alcanzar fuentes de agua subterránea. De acuerdo con los registros mencionados, todavía existen concesiones mineras vigentes en los alrededores de Concepción del Oro. Sin embargo, varias explotaciones que funcionaron durante el siglo XX cerraron hace décadas sin que se realizaran completamente los trabajos de remediación ambiental que debían acompañar su abandono. Uno de los ejemplos más visibles es un enorme tajo a cielo abierto operado por Aranzazú Holding, subsidiaria de la canadiense Oro Minerals, durante los primeros años de la década de 2010. Las actividades fueron interrumpidas en 2015 y la excavación continúa ahí, abierta y sin ser restaurada por completo, como una enorme cicatriz sobre el terreno. Desde 2016, los habitantes de la región han escuchado periódicamente anuncios relacionados con una posible reactivación de las operaciones, aunque hasta el momento referido en el relato la actividad no se había retomado. En teoría, determinadas zonas donde permanecen estos residuos deberían tener acceso restringido. En la práctica, la situación puede ser muy diferente. No siempre existen bardas, rejas o vigilancia suficiente que impidan que una persona se acerque demasiado al borde de un antiguo tajo o camine junto a montones de residuos mineros potencialmente peligrosos. La prohibición puede existir en documentos, aunque físicamente no siempre resulte evidente.
Además, análisis de suelo realizados por investigadores de diferentes universidades han encontrado concentraciones de plomo superiores a los 400 microgramos por gramo, cifra señalada como límite máximo recomendado para proteger la salud humana. Por eso Concepción del Oro encaja de una manera distinta dentro de esta lista. No necesariamente porque exista alguien en la entrada impidiendo que pases, sino porque puedes acercarte a ciertos lugares sin darte cuenta de que aquello que permanece en el suelo podría representar un riesgo. Número 4. Betagrande. A unos 20 minutos de la ciudad de Zacatecas, siguiendo la carretera que asciende entre las montañas, se encuentra Betagrande, uno de los antiguos reales mineros de la región. Los yacimientos de esta zona comenzaron a ser explotados por los españoles entre 1546 y 1548, durante las exploraciones encabezadas por hombres relacionados con el capitán Juan de Tolosa. A partir de entonces, durante siglos salieron de estas montañas enormes cantidades de plata que terminaron contribuyendo a financiar al Imperio Español. Vetas como San Bernabé, La Albarrada y otras explotaciones cercanas ayudaron a convertir a Betagrande en uno de los importantes centros mineros de la Nueva España. Actualmente es una pequeña población de calles inclinadas y antiguas viviendas coloniales que todavía conservan parte de aquella historia. Pero el verdadero problema no está necesariamente a la vista, sino debajo de las casas, los caminos y las plazas. Más de 400 años de minería dejaron una red gigantesca de socavones, galerías y tiros excavados dentro de la montaña. Muchos fueron construidos siglos antes de que existieran sistemas modernos de levantamiento y registro, por lo que una parte nunca quedó cartografiada con exactitud. Nadie puede decir con absoluta certeza cuántos túneles existen bajo la población, qué profundidad alcanza cada uno o en qué condiciones estructurales se encuentran actualmente. Lo que sí ocurre de vez en cuando son hundimientos. Una calle puede amanecer con una abertura donde el día anterior aparentemente no había ningún problema. Una construcción puede presentar inclinaciones o grietas inesperadas. Y algunas personas describen incluso sonidos profundos que parecen surgir desde el interior de la montaña. Varias bocaminas visibles han sido clausuradas por las autoridades para impedir que alguien entre. Sin embargo, esas son precisamente las más fáciles de localizar. Las verdaderamente difíciles de controlar son aquellas que fueron rellenadas o cubiertas hace generaciones y sobre las cuales, con el paso del tiempo, terminaron construyéndose viviendas, carreteras o jardines. Debajo de Betagrande existe prácticamente un laberinto perforado por generaciones enteras de trabajadores que buscaban plata sin imaginar que, 4 siglos después, habría personas viviendo sobre aquellos huecos. Y ese es el verdadero peligro. Caminar todos los días sobre antiguas excavaciones cuyo trazado completo nadie conoce y que, en algunos casos, podrían sufrir un colapso sin que exista una manera sencilla de saber exactamente dónde comienza o termina cada galería. Número 3. Cerro de San Pedro. A unos 35 kilómetros de la ciudad de Zacatecas se encuentra el Cerro de San Pedro, un sitio estrechamente relacionado con los primeros descubrimientos de plata de la región. Según el relato histórico, fue aquí donde Juan de Tolosa encontró en 1546 algunas de las primeras vetas que impulsaron posteriormente la fundación y crecimiento de Zacatecas como uno de los grandes centros mineros de la Nueva España. Durante siglos, la riqueza obtenida de estas montañas salió rumbo a otros territorios y una parte terminó cruzando el Atlántico en cargamentos de plata. Pero conforme la actividad disminuyó y las vetas dejaron de producir como antes, también comenzó a apagarse la comunidad que había crecido alrededor de ellas. Actualmente, el Cerro de San Pedro cuenta con alrededor de 100 habitantes. Muchas construcciones están deterioradas, las antiguas calles de piedra atraviesan zonas prácticamente vacías y el interior de la montaña está perforado por socavones abandonados después de generaciones de explotación. Entrar a esas antiguas minas está prohibido por motivos de protección civil. El problema es que algunas rejas y barreras colocadas para bloquear las bocaminas son tan antiguas o están tan deterioradas que algunas han terminado vencidas por el tiempo, dejando nuevamente visibles entradas completamente oscuras cuyo recorrido puede ser imposible de conocer desde la superficie. Y alrededor de esos túneles existe una de las leyendas más conocidas de la región. La historia del niño de las naranjas de oro. Según la tradición oral, un niño fantasma aparece frente a quienes se acercan a las minas abandonadas y les ofrece 3 naranjas doradas. Si la persona decide recibirlas, el pequeño la invita después a entrar para jugar dentro de la mina. La leyenda asegura que quienes aceptan acompañarlo no vuelven a salir.
Puede sonar como una historia creada para evitar que los niños se acerquen a lugares peligrosos, pero entre algunos habitantes del Cerro de San Pedro la advertencia se ha transmitido durante generaciones prácticamente con la misma seriedad que las recomendaciones oficiales: no entres a las minas, no bajes por tu cuenta y, sobre todo, evita acercarte solo cuando comienza a oscurecer. Los habitantes más viejos aseguran que el niño aparece siempre a una hora parecida, cuando el sol desaparece detrás del cerro y las sombras comienzan a extenderse sobre las entradas de aquellos túneles que llevan décadas abandonados. Número 2. Panteón de Guadalupe. En Guadalupe, ciudad conurbada con la capital zacatecana, existe un antiguo camposanto que durante generaciones recibió los restos de habitantes de toda la región. Entre sus pasillos todavía sobreviven sepulturas históricas cuyos epitafios fueron escritos en un español tan antiguo que algunos resultan difíciles de comprender actualmente. Varias lápidas datan del siglo XVIII y otras han sufrido tal desgaste que sus letras prácticamente desaparecieron de la piedra. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha catalogado distintas tumbas como monumentos históricos. Por esa razón, cualquier intervención sobre ellas requiere autorización. No está permitido abrir criptas libremente, desplazar lápidas ni realizar excavaciones en los alrededores sin contar previamente con los permisos federales correspondientes. La explicación es sencilla: se trata de proteger un patrimonio que, una vez alterado o destruido, sería imposible recuperar. Sin embargo, el interés de algunos investigadores se concentra en determinadas sepulturas que, según documentos coloniales, podrían guardar los restos de personajes relevantes durante los primeros años de evangelización del norte de México. Entre ellos podrían encontrarse frailes franciscanos relacionados con la fundación de antiguas misiones, benefactores que aportaron recursos para construir el convento de Guadalupe y otros personajes cuya identidad terminó perdiéndose entre documentos y archivos eclesiásticos. Lo verdaderamente intrigante del Panteón de Guadalupe no sería necesariamente aquello que puede observarse sobre la superficie, sino todo lo que posiblemente permanece debajo. Los registros. Otros investigadores consideran que quizá no exista ningún tesoro espectacular, pero sí algo igual de importante desde el punto de vista histórico: restos de personas cuyos nombres aparecen en documentos coloniales y cuyos lugares de sepultura jamás fueron identificados con certeza. Mientras se obtienen autorizaciones y avanzan los procedimientos necesarios para investigar estos espacios, las criptas permanecen cerradas. Y con ellas también siguen enterradas las respuestas a preguntas que llevan siglos esperando. Número 1. Túneles bajo el centro histórico de Zacatecas. Si existe algo capaz de resumir toda la historia minera de Zacatecas, probablemente sea lo que se encuentra debajo de su propia capital. La ciudad fue construida prácticamente encima de las minas que permitieron su nacimiento y crecimiento. El centro histórico, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1993, muestra en la superficie sus edificios de cantera rosa, iglesias, plazas y estrechas calles coloniales. Pero debajo de ellas existe un subsuelo perforado durante casi 5 siglos mediante excavaciones, explosiones y trabajos mineros. Bajo restaurantes, hoteles, comercios, galerías de arte y tiendas de artesanía se extiende otro Zacatecas completamente distinto. Una red de galerías, tiros, socavones y pasadizos que en algunos casos podrían comunicar puntos aparentemente independientes de la ciudad. Cronistas locales han documentado historias sobre túneles que se extenderían desde el Cerro de la Bufa hasta diferentes sectores del centro histórico. También existen relatos de antiguas casonas pertenecientes a familias dedicadas a la minería que tenían conexiones directas con las bocaminas de sus negocios. Aquellos pasadizos habrían permitido a sus propietarios desplazarse entre sus viviendas y las explotaciones sin necesidad de salir directamente a la calle. Otras historias hablan de túneles entre conventos e iglesias y de pasos subterráneos utilizados durante conflictos como la Guerra de Reforma o la Revolución Mexicana para ocultar soldados, armamento e incluso objetos de valor. Y después están las galerías cuyo propósito simplemente se perdió con el paso de los siglos. Quienes las construyeron murieron hace generaciones, los registros desaparecieron y hoy nadie puede asegurar para qué servía cada pasadizo ni hasta dónde llegaba. El acceso público a estas estructuras permanece prohibido. Algunas han sido descubiertas accidentalmente durante trabajos de remodelación y posteriormente selladas por las autoridades. Otras han reaparecido cuando un hundimiento en alguna calle deja al descubierto una galería que había permanecido escondida bajo el pavimento durante décadas o incluso siglos.
Las pocas imágenes conocidas muestran pasillos construidos con cantera, bóvedas de medio punto, escaleras directamente talladas sobre la roca y corredores suficientemente amplios para permitir el paso de una persona montada a caballo. Incluso existen investigadores que calculan que debajo del centro histórico podría haber más kilómetros de túneles que kilómetros de calles en la superficie. Sin embargo, comprobar una cifra semejante resulta prácticamente imposible porque no existe un acceso completo y coordinado a toda la red. Las competencias sobre el subsuelo están repartidas entre diferentes instituciones. Autoridades estatales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Protección Civil y organismos eclesiásticos administran distintas áreas. El resultado es una compleja división administrativa que dificulta estudiar el sistema como una sola estructura. Algunos investigadores que sí han conseguido ingresar a determinadas secciones describen galerías sorprendentemente bien conservadas. Hablan de antiguas herramientas todavía incrustadas o abandonadas junto a las paredes, así como de rieles de madera por los que alguna vez circularon vagonetas cargadas de mineral. También han encontrado marcas realizadas directamente por quienes trabajaron ahí, nombres, fechas y cruces grabadas sobre la piedra. Algunas habrían servido para señalar los lugares donde un minero murió durante un derrumbe o después de quedar atrapado por los gases. Cada una de esas inscripciones funciona prácticamente como un pequeño epitafio escondido bajo la ciudad, escrito para personas que hoy caminan varios metros por encima sin imaginar siquiera que existe. Así, todos los días miles de zacatecanos atraviesan un centro histórico reconocido mundialmente por lo que puede verse sobre la superficie, mientras debajo permanece un enorme rompecabezas todavía sin resolver. Arriba están las fachadas de cantera rosa, los callejones coloniales y el cielo abierto. Abajo, kilómetros de oscuridad, antiguos pasadizos y preguntas que llevan casi 500 años esperando una respuesta. Zacatecas terminó construyendo buena parte de su belleza sobre aquello que extrajo de las profundidades. Con la plata levantó templos, palacios y ciudades, mientras bajo sus calles quedaron túneles que generaciones posteriores apenas comienzan a comprender. La minería enriqueció comunidades enteras y después dejó otras prácticamente vacías, con antiguas iglesias, minas abandonadas y zonas que actualmente permanecen restringidas por el peligro que representan. Por eso muchos de estos sitios no están cerrados simplemente por decisión de una autoridad. Las restricciones son, en numerosos casos, consecuencia de siglos de explotación minera, deterioro, abandono y estructuras que ya no ofrecen ninguna garantía de seguridad. Y quizá esa sea una de las mayores contradicciones de Zacatecas. Parte de aquello que convirtió al estado en uno de los lugares más impresionantes de México salió precisamente del mismo subsuelo que hoy esconde algunos de sus rincones más peligrosos y misteriosos.